Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Estamos aquí para desentrañar uno de los misterios que ha mantenido en vilo a muchos de ustedes, y es que hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectativa y debate en el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y por supuesto para los seguidores de dos de sus estrellas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a abordar el secreto de su ruptura revelado. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento y créanme, tenemos información bastante jugosa que compartir. Así que si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, este es su lugar. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más por venir. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones en Senkalkapm, y que luego traspasó la ficción para vivir un romance real, nos dejó a todos sorprendidos con su inesperada ruptura hace ya algún tiempo. Fueron un fenómeno, una pareja de ensueño para muchos, y su separación se sintió como un golpe para sus fans. Siempre hubo especulaciones, rumores, pero nunca una explicación clara y contundente por parte de ellos. Y es precisamente esa falta de claridad lo que ha alimentado la curiosidad y nos ha llevado a investigar, a recopilar información, a buscar las piezas de este rompecabezas. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre las verdaderas razones que, según diversas fuentes y análisis, podrían haber llevado al fin de su relación. Hemos visto muchas teorías circular por Internet, desde celos profesionales hasta diferencias irreconciliables en sus planes de vida. Algunos decían que la presión mediática era insostenible, otros que simplemente sus caminos se habían separado de forma natural. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Hay algún detalle que se nos haya escapado? Bueno, prepárense, porque vamos a desglosar todo lo que hemos podido averiguar. Una de las primeras cosas que hay que recordar es la intensidad con la que vivieron su relación, al menos desde la perspectiva pública. Su química en pantalla era innegable y cuando confirmaron su noviazgo, el entusiasmo de los fans se disparó. Se les veía felices compartiendo momentos en redes sociales, viajando juntos. Parecía una historia sacada de un cuento de hadas. Y es precisamente esa imagen de cuento de hadas la que, paradójicamente, puede haber jugado en su contra. La exposición constante, las cámaras siguiéndolos a cada paso, las redes sociales, que si bien los acercaban a sus fans, también eran un caldo de cultivo para la crítica y la especulación. Se habla mucho de cómo la fama y la presión mediática pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, cada silencio analizado y comentado. Esto puede generar una presión enorme, tanto individualmente como para la pareja. Para Hande y Kerem, estaban en un momento cumbre de sus carreras, con proyectos ambiciosos y un gran seguimiento, esta presión debió ser inmensa. Quizás en algún punto se dieron cuenta de que necesitaban más espacio, más privacidad, un respiro de esa vorágine. Otro factor que se menciona con frecuencia son las diferencias en sus aspiraciones profesionales y personales a largo plazo. Si bien ambos son actores exitosos y dedicados, es posible que sus visiones sobre el futuro, sus proyectos, sus carreras, hayan comenzado a divergir. Por ejemplo, se rumoreaba que Kerem tenía aspiraciones de expandir su carrera a Hollywood, y esto, por supuesto, implicaba mudarse, cambiar de aires y dedicarse de lleno a esa meta. Para Hande, que tiene una carrera consolidada en Turquía y una gran base de fans allí, un cambio tan drástico podría haber sido complicado, o quizás simplemente no estaba en sus planes inmediatos. Las relaciones requieren un equilibrio, y cuando las metas individuales se vuelven muy dispares, mantener esa armonía se vuelve un desafío mayúsculo. Además, no podemos ignorar la posibilidad de que simplemente con el tiempo las cosas cambien. Las personas evolucionan, sus intereses, sus prioridades, sus necesidades emocionales. Lo que funciona en una etapa de la vida, puede que no funcione en otra. Es natural que después de un tiempo dos personas se den cuenta de que, a pesar del cariño y los buenos momentos vividos, ya no son compatibles en el camino que quieren seguir. A veces el amor no es suficiente si no hay una sincronía en las vidas que se desean construir. Y esto, lejos de ser un fracaso, puede ser un acto de madurez y respeto mutuo, la comprensión de que seguir caminos separados es lo mejor para ambos. Otra fuente cercana a la pareja, que prefirió mantenerse en el anonimato, sugirió que la ruptura no fue repentina,
sino más bien un proceso gradual. Según esta fuente, hubo varias discusiones importantes sobre el futuro y sobre cómo querían que se desarrollara su relación en medio de sus exigentes carreras. Parecían tener expectativas diferentes sobre el nivel de compromiso y la visibilidad pública que deseaban mantener. Uno de ellos, por ejemplo, podría haber deseado una vida más privada y enfocada en proyectos personales, mientras que el otro, por el contrario, se sentía cómodo y entusiasmado con la atención y las oportunidades que su fama les brindaba. Esta tensión subyacente de no poder conciliar esas diferencias habría ido erosionando la relación poco a poco. También se ha especulado sobre la influencia de terceros, aunque esto es algo más difícil de confirmar y a menudo cae en el terreno de la simple habladuría. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las amistades, los círculos sociales y los consejos de amigos y familiares siempre pueden jugar un papel. No obstante, es importante ser cautelosos con este tipo de rumores, ya que rara vez se basan en hechos concretos. Lo más probable es que las razones de la ruptura sean más internas, más relacionadas con la dinámica propia de la pareja y sus circunstancias personales. Un detalle que muchos fans recuerdan es el momento de su separación. Ambos compartieron comunicados muy similares en sus redes sociales, expresando respeto y cariño mutuo, pero sin entrar en detalles. Esta forma de comunicar la ruptura, tan diplomática y cuidada, sugiere que ambos querían mantener una imagen positiva y evitar polémicas, lo cual es comprensible. Pero como mencionamos al principio, esa misma reserva es lo que ha alimentado la curiosidad. Lo que sí parece claro, y esto es un consenso entre la mayoría de los observadores, es que no hubo infidelidad ni una ruptura escandalosa. La mayoría de las fuentes apuntan a diferencias de visión vital, presiones externas y una evolución natural de los sentimientos. Es la típica historia de dos personas que se enamoraron, vivieron un romance intenso, pero que con el tiempo y las circunstancias se dieron cuenta de que sus caminos ya no coincidían. Y honestamente, en un mundo donde las relaciones a menudo terminan de forma abrupta y conflictiva, esta posibilidad de una ruptura civilizada, aunque triste, puede ser vista como un signo de madurez por parte de Andy y Kerem. Piensen en esto: cuando una pareja es tan popular, su relación se convierte en un proyecto de vida, no solo para ellos, sino también para sus seguidores. Cada decisión que toman, especialmente las que afectan su relación, se magnifican. Y es posible que ambos sintieran que necesitaban recuperar el control de sus vidas, tomar decisiones que fueran genuinamente suyas, sin la presión de complacer a una audiencia masiva. A veces el amor verdadero significa dejar ir cuando el camino juntos se vuelve insostenible. Entonces, ¿cuál es el secreto de su ruptura revelado? Si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza absoluta cuál fue la única y definitiva razón, todo apunta a una asterisco combinación de factores: la asterisco intensa presión mediática que sufrieron como pareja de alto perfil, las asterisco posibles divergencias en sus aspiraciones profesionales y planes de vida a largo plazo, y una asterisco evolución natural de su relación donde, sencillamente, se dieron cuenta de que ya no eran compatibles para el futuro que ambos deseaban construir. No fue un evento dramático, sino más bien una comprensión mutua de que sus caminos debían separarse para permitirles crecer individualmente. Y creo que es importante, como fans, respetar esa decisión. Ellos son seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios desafíos. Si bien es natural sentirnos tristes o curiosos cuando una pareja que admiramos se separa, también debemos recordar que merecen privacidad y respeto en sus decisiones personales. En resumen, hemos explorado las diversas teorías y los indicios que rodean la ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Si bien el detalle exacto de su separación sigue siendo algo personal, las pistas apuntan a una mezcla de presiones externas, diferencias de visión y la simple evolución de la vida. Han sido 2 años desde que se confirmó su separación, y aunque el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos fans, parece que ambos han encontrado su propio camino y continúan sus carreras con éxito. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicarme su tiempo. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado, por favor, no olviden dejar un buen asterisco pulgar arriba. También les animo a que compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a suscribir.
a nuestro canal y a activar esa campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones sobre este tema y qué otras historias o misterios les gustaría que desentrañemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.